Bueno, hay una pregunta interesante que me ha hecho un suscriptor al canal, basada en su propia experiencia, y es si es posible cortar una posible relación con un psicópata o un narcisista a tiempo. En la primera fase, en la fase que llamamos love bombing, de conquista, de seducción. Entonces lo que voy a hacer es intentar explicarlo con palabras simples, como siempre, que se pueden entender. Y lo primero que hay que dejar claro es que cuando este tipo de depredadores, personalidades psicopáticas, se fijan en ti, tú no lo ves. O sea, no es nada fácil detectarlos y mucho menos en esa primera fase en la que realmente son personas que incluso resultan agradables y deseables. ¿Qué es lo que buscan en esta primera fase que llamamos love bombing? Bombardeo de amor, que podemos traducir de forma no literal como fase de conquista y seducción. Pues lo que buscan es básicamente conquistar tu mente, tu voluntad. Y lo hacen mediante ciertas habilidades. Por ejemplo, son capaces de inducir una especie de trance hipnótico. O sea, son capaces de controlar tu voluntad, todo con el fin de crear una adicción de la víctima hacia ellos, un vínculo emocional, algo que van a usar en el futuro para poder ejercer todas sus manipulaciones y abusos sin resistencia, no solo sin resistencia, a menudo con la colaboración de la propia víctima. En cierto modo, aunque a la gente le resulta un poco inquietante o parece ciencia ficción o una película de terror, estas personas son un poco como una serpiente cuando parece paralizar o fascinar a una víctima. Y, por ejemplo, la serpiente mira al ratón y el ratón se queda paralizado antes de ser devorado. Hay algo así, pero también hay mucho de aprendizaje. Toda esta explicación, este preámbulo, es para que podáis entender después lo que voy a explicar sobre el tema en concreto, cómo detectar a tiempo en la primera fase y cortar la relación. Primero, tenemos que tener en cuenta que el psicópata y también el narcisista en cierta medida, cuando comienzan una relación contigo, ya sea amorosa, sexual, de amistad, imitan a la primera fase de cualquier relación normal. O sea, lo que están haciendo es un papel, están actuando, están fingiendo, pero lo han hecho muchas veces antes. Y os digo que esta habilidad que se aprende, o sea, hay una parte, digamos, innata y otra parte aprendida, la puede aprender cualquier persona. Os lo digo por experiencia propia. O sea, tú puedes aprender un guión y a base de repetición cada vez te sale mejor. A base de experiencia con mucha gente, cada vez tienes más habilidades. Y cuantas más habilidades, es una cuestión de números, más probabilidades de éxito. Y llega un momento en que el porcentaje de éxito es muy alto. Este tipo de personas llevan a cabo este juego de seducción de forma muy hábil y además están bien dotados para ello porque lo hacen de forma fría, desapegada. Las técnicas ya las sabéis. Inducir el deseo sexual, halagos, atenciones, regalos, intentan imitar después de observarte, tras una observación bastante minuciosa, intentan hacerse una idea de cuáles son tus valores, tus deseos, tus sueños, para poder crear un papel, una fantasía adecuado para ti. O en palabras que todo el mundo entiende, aparte de hacerte la pelota, crean una máscara ad hoc, hecha para ti, que naturalmente consigue fascinar a su presa. Y antes de pasar ya directamente al tema,
También tengo que decir que entre cualquier persona adulta y en pleno uso de sus facultades mentales, tenemos que dejar claro una cosa. Tú entras en ese juego por propia voluntad, nadie te obliga. O sea, hay una responsabilidad, aunque sea basada en un engaño, en una manipulación. Entonces, yendo al grano, ¿puedes cortar una relación a tiempo en esa primera fase? Creo que es bastante difícil, pero bueno, no es imposible. Pero para ello lo primero es detectar qué está pasando o sospechar. Entonces tienes que fijarte en ciertas pistas, indicios. Una de ellas es que esa persona aparece con una actitud, un aura de misterio. A veces se presenta como alguien que te apoya, te entiende y te va a ayudar. Otras veces se presenta al revés, como una persona que te necesita porque tú eres tan especial que eres su salvador, su protector. Con esta proyección de deseo sexual, este arte de seducción muy, muy acentuado. Y casi siempre va a haber una gran sexualización de la relación en la primera fase. O sea, que puede ser directa, explícita, con mucho sexo, o dependiendo de qué tipo de persona seas tú, ellos pueden calibrar y puede hacer que sea una sexualización indirecta. Esta terminología me la estoy inventando solo para que lo entendáis, ¿eh? O sea, van a intentar que haya un enganche fisiológico hacia ellos. Naturalmente estas personas en la primera fase se muestran como personas muy generosas, detallistas, zalameras, si conocéis esta palabra en castellano, que es, les gusta halagarte, les gusta hacerte sentir bien, románticas en algunos casos también. En fin, que tú vas a tener la impresión de que es una persona que tiene una atención especial hacia ti, que siente mucha atracción hacia ti. Esa es la impresión que tú tienes, ¿eh? Naturalmente no es real. Claro, todas estas pistas que he dado hasta ahora, tú las puedes ver, pero no son desagradables. Ese es el problema. Y también puedes ver que es una persona, si te fijas, que puede cambiar según el contexto. Puede tener una actitud cuando habla con otra gente y en cambio tiene una actitud, un lenguaje, incluso un lenguaje corporal totalmente distinto cuando está contigo en la intimidad. Es probable que te cuente historias del pasado, que te haga confesiones íntimas, para que tú, aprecies esa confianza en ti, que tú seas su confidente, y al mismo tiempo para que tú empieces a desarrollar sentimientos de apego, de ternura. Si lo que quieres es una relación de pareja, se va a mostrar como la pareja ideal. O sea, como he dicho antes, va a imitar tus gustos, tus valores, tus deseos. Y va a crear ese personaje, esa máscara para ti. Algunas pistas son muy sutiles porque mientras tú estás metido en ese intento de conquista de tu mente, en ese trance, estás envuelto en el aura que crea el psicópata, te cuesta mucho ver las cosas como son. No porque no estén ahí y se pueden ver, sino porque no quieres verlas o te despistas, es como un mago. O sea, los trucos del mago te despistan y no puedes ver el truco. Pues aquí igual. Estas personas a menudo en esa fase utilizan un lenguaje que es correcto, pero que no es del todo convincente. O sea, nunca acabas de estar satisfecho con lo que dicen. Bueno, ya por último, como pista, esta es muy sutil. Pero me gustaría en los comentarios que me comentarais si alguno de vosotros habéis sentido esto alguna vez. Yo ya sé la respuesta.
puede que en esta fase tú tengas una sensación de irrealidad. O sea, lo que tú sientes es que cuando estás con esa persona te sientes muy bien, que siempre tienes ganas y piensas en ella, pero al mismo tiempo hay ciertos momentos de lucidez en los que piensas o intuyes que esto es una huida hacia una fantasía, hacia una aventura sin salida. O sea, es una huida hacia lo desconocido. Bueno, ya me estoy enrollando mucho en el tema. Ahora voy a ir al grano, que es el motivo del vídeo y de la pregunta. ¿Es posible cortar una relación con una personalidad psicopática en la primera fase, en la fase de love bombing, de seducción, de conquista? Primero, la respuesta es que es muy difícil. No imposible, pero muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque al principio lo que necesitas, lo primero que necesitas es detectar o intuir o sospechar que hay algo que no es real, que no está claro, que no es limpio, que no es honesto, que no es sano, que no es transparente, que no es bueno. Y en esa primera fase te sientes tan bien que no puedes ver eso. Pero bueno, supongamos que has sido capaz de sospechar e intuir que algo no va bien, o que algo puede que no vaya bien en el futuro. Entonces podríamos pasar a una segunda fase que sería lo que yo llamo recopilar información, que es básicamente lo que yo hago cuando la gente me hace consultas y me explica sus casos, ¿no? Cojo un papel en blanco y voy apuntando todo lo que me parece relevante y comparando hechos objetivos, declaraciones, palabras, intenciones, para poder hacer después una comparación y hacer un juicio desapegado en lo posible. Que de nuevo es difícil, pero no es imposible. Esto es mucho más fácil cuando ya has tenido experiencias o relaciones anteriores con psicópatas o narcisistas. Bueno, supongamos que ya has tenido la sospecha de que algo va mal. Y además has analizado los hechos de forma más o menos desapegada. Y llegas a la conclusión de que esta relación no va a ningún sitio, tiene cierto peligro, hay cierta falsedad detrás. Vale. Entonces tomas la determinación de cortar la relación. ¿Pero qué ocurre aquí? Que tienes que actuar, en esta fase tienes que actuar, pero tienes que actuar en contra de tus propios deseos, en contra de tu corazón, en contra de una adicción a la que ya estás sometido. Entonces se produce una lucha entre, por un lado, esta atracción, este enganche, y tu voluntad racional de salir de ahí. O sea, tienes que ir en contra de la tentación, de tus propios sentimientos, ¿no? Y por eso, repito, es tan importante descubrir la verdad o sospechar al menos de ello. Porque eso es la motivación racional que puedes usar, tu única oportunidad para cortar la relación a tiempo. Y para ello os voy a explicar un truco personal, que yo lo he sacado de mi experiencia en la defensa personal con antisociales. Y es que en este caso, en el caso de personalidades psicopáticas, maquiavélicas, narcisistas, etc., tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano con tu voluntad para intentar transformar esa especie de deseo irresistible, adicción, pseudoamor, en rabia e indignación. Repito, un buen truco es cuando ya sospechas, tienes pruebas de que algo va mal, de que hay alguien que no es de fiar, y has decidido cortar el contacto en la primera fase, que es la buena, en la que te sientes bien, tienes que intentar transformar
esa adicción amorosa en rabia, en cólera, en ira, indignación, sentido de justicia. En cierto modo tienes que transformar a esa persona que te parecía ideal en un enemigo. Bueno, y una vez que ya has sospechado, has analizado, has decidido cortar, solo queda lo de siempre, aplicar contacto cero. Pero el contacto cero tiene que ser de verdad. Y la mayoría de gente no lo hace de verdad. Si una persona pudiera aplicar el contacto cero real, radical, con este tipo de gente, la fase de desintoxicación se acortaría muchísimo. Y para ello, primero hay que eliminar todo tipo de recuerdo físico o virtual. Eso incluye tirar todos los regalos que te haya hecho, no pasar por lugares donde acostumbrabas a pasar con ellos, ¿no? Eliminar fotos, eliminar cualquier rastro que tengas en tu ordenador, en tu móvil, donde sea, ¿no? Naturalmente, comunicación cero, hay que cortar, bloquear todas las vías. Y lo más difícil, hay que hacer un esfuerzo titánico, sobrehumano, para intentar no pensar demasiado durante el día en esa persona. No digo intentar no pensar, porque sé que es imposible, por eso digo que hay que reducir el tiempo. O sea, cuando tú te sorprendes a ti mismo pensando en cosas que han pasado con esa persona, en conversaciones, situaciones, etc., tienes que hacer un esfuerzo por desviar la atención del tema. Naturalmente esto es un trabajo y va a ser muy recurrente en los primeros días y semanas, pero vale la pena hacerlo. El objetivo es eliminar el recuerdo de esa persona como si estuviera muerta. Porque, creedme, para muchos psicópatas y narcisistas, cuando ellos te dejan a ti, cuando una relación ha pasado por todas las fases, te han abusado, te han destruido, cuando te abandonan de forma fría, tú ya estás muerto. No existes. Tú lo que tienes que hacer en esta primera fase, lo ideal sería que tú hicieras lo mismo con ellos. O sea que una vez aplicado el contacto cero hay que tener en cuenta que tienes que superar un síndrome de abstinencia fisiológico. Tienes que superar esta adicción, este deseo. En cierto modo, estás bajo un hechizo. Y bueno, espero haber respondido a la pregunta, ¿no? Que era si es posible en la fase de love bombing cortar una relación con una personalidad psicopática. La respuesta es sí, es posible, pero muy difícil. O sea, pocas veces se ocurre. Porque hay un gran problema con estas personas, ¿eh? Y es que son grandes seductores. No todos los buenos seductores son psicópatas, pero casi todos los psicópatas son buenos seductores. Entonces, las citas, los encuentros, las conversaciones, el sexo, siempre es muy agradable al principio con ellos, ¿no? Te envuelven, en cierto modo, ¿no? Y hay una adicción al placer, una atracción. Te hacen sentir bien, te hacen sentir especial. Alimentan tu propio narcisismo, que todos tenemos un poco. E incluso hay una cierta fascinación por la aventura, por esta fantasía que crean. A veces es un poco como... ¿Cómo lo explicaría? ¿Nunca habéis sido testigos de algo que os fascina, que os atrae y al mismo tiempo os da miedo? O algo que despierta vuestro interés porque queréis saber qué hay dentro. O sea, en cierto modo, las relaciones con esta gente, el problema, para acabar, el gran problema es que uno se siente tan bien en esa primera fase que no tiene ningún deseo de cortar. Incluso aunque haya indicios, contradicciones, pistas que te avisan de que algo puede ir mal.